Tardes, su servidor Luis Cuauhtémoc Chávez Jiménez, en calidad de estudiante de segundo semestre de la carrera de psicología. Les voy a hablar un poquito acerca de las prácticas en el área docente en la educación básica, particularmente educación primaria, para lo cual me apoyaré de una maestra de primer grado que desempeña su función como docente en un grupo de una escuela particular. Daniela Monserrat, gracias. Le vamos a generar una de las preguntas es, ¿cuáles son las estrategias que implementa cotidianamente en sus actividades diarias respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje? Bueno, como docente de primer año de primaria, para mis alumnos lo más importante es la lectura. Con ello, del diario les leo a mis alumnos y lo que genero son preguntas de comprensión para ver si ellos están entendiendo. Lo que hago al generar estas preguntas es voy cambiando en cuanto a los cuentos, la voz de los personajes, lo voy diciendo de diferente manera, voy siguiendo puntos, signos de admiración, de interrogación para que ellos logren identificar esas pequeñas pautas. Otra de los más importantes es la retroalimentación. Lo que hago día a día son los temas a trabajar en mi salón, los retroalimento con ellos, se llevan su tarea, al siguiente día parto de ver qué temas son los que les cuestan más trabajo a ellos y los hago partícipes en clase. ¿Para qué? Para que sea más fácil para ellos. Algo que es bien importante y ahorita en la actualidad es hacerlo lúdico. Juego con ellos, dependiendo de los temas que se les dan, les doy énfasis a los que son un poquito más fáciles y los ubico mediante el juego, algo que sea lúdico para que a ellos les llame más la atención y sea algo más significativo. ¿Qué opina respecto a la concepción que tiene de sus alumnos? ¿Cómo los ve usted a estos pequeños alumnos? A mis alumnos yo los percibo como que son unos infantes que están ahorita en constante cambio, están conociendo nuevas cosas, están apenas adaptándose a un proceso nuevo. Siento que son seres que ahorita necesitan mucho apoyo, mucha comprensión, sobre todo porque ellos vienen ahorita de una etapa en la que es muy transitoria y les cuesta mucho trabajo. Entonces yo a ellos los defino como algo que ahorita necesita mucho apoyo y mucha paciencia, sobre todo para que entiendan lo que es este nuevo proceso en la primaria. ¿Y cuáles creen que sean ustedes sus funciones y sus intervenciones dentro del aula? Una de mis principales funciones, y sí quiero que quede así como que bien clara, es yo no educo. A veces se cree que el docente juega los diferentes roles, pero el principal rol del docente es enseñar. La educación viene de casa, yo solamente enseño. ¿Sí? Las intervenciones que yo tengo en mis salones, pues lo que cada docente quiere. Yo, por decir, yo en lo personal, lo que yo quiero es que mis alumnos sean seres independientes, que ellos aprendan a valerse por sí mismos, que ahorita las competencias y todo lo que la nueva sociedad nos está necesitando y va a necesitar en un tiempo determinado, yo quiero que ellos lo aprendan, que sean seres que se sepan valer por ellos mismos. Las intervenciones que yo hago como maestra es solucionar los conflictos que se vayan presentando a lo largo del ciclo escolar. En cuanto a lo pedagógico, pues apoyo a mis alumnos a ir saliendo poco a poco de ese rezago para que no se queden ahí y no se estanquen. Una pregunta muy importante es, ¿cómo evalúa usted a sus alumnos y en qué momentos de sus actividades cotidianas realiza estas evaluaciones? Ok, al iniciar el ciclo escolar, la primera evaluación que hacemos es un diagnóstico inicial en donde me va a permitir a mí como docente identificar cuáles son los logros y cuáles son las dificultades que tienen mis alumnos. ¿A qué me va a ayudar? A mí me va a ayudar a tener un parámetro para ver de dónde voy a partir y qué es a lo que yo le tengo que dar mayor continuidad. Los niños cuando vienen de un preescolar a un primero de primaria, pues se les tiene que dar unos meses de adaptación. En esos meses de adaptación, con el diagnóstico yo debo de lograr emparejar al grupo, que todos los niños vayan en el mismo nivel, para que no se queden niños como que estancados y unos sí y otros no. Para eso me va a ayudar a mí ese diagnóstico. Otra de las evaluaciones que se hace es referente a los temas que se trabajan en cada materia. La participación es algo bien importante. Me va a permitir a mí como docente identificar qué es lo que el alumno lo está entendiendo y cómo. La participación es individual o grupal, dependiendo. Por ejemplo, en un libro de matemáticas lo trabajamos en equipo, pero al momento de participar se va a hacer de manera individual.
Otro es pues con los exámenes que se manejan por parte de la SEP cada bloque, que me va a permitir a mí identificar cuáles son los temas que los niños no han entendido bien y si en algún momento me sobrara mi tiempo o algún espacio yo los pudiera volver a retomar con ellos. Esas son las evaluaciones que aplico yo. ¿Cree que los exámenes de la SEP son objetivos o son constructivos o qué tipo de etiqueta le pondría a los exámenes de la SEP? Sí los pongo, sí podría ponerles una etiqueta como objetivos, pero también siento que a veces como que no están muy bien determinados o delineados. ¿Por qué? Porque a veces los proyectos que nos manejan los libros de la SEP vienen muy vacíos, vienen muy pobres en cuanto a conocimientos. Y más bien, en cambio, a veces en los exámenes nos disfrazan un examen como si todo lo que viniera en el examen fuera lo que estuvieran aplicando en los libros. Y no es así. Los proyectos vienen muy pobres en mi caso, para los niños de primero vienen muy vacíos. Se quedan muy atrás. Una última pregunta, profesora Daniela. ¿Cuáles son las implicaciones o complicaciones, mejor dicho, que ha tenido usted al implementar las estándares que nos exigen ahora actualmente con las reformas educativas del año 2011 a la fecha, hablando de competencias para la vida, de niveles de logro y de algunos otros términos que se han puesto de moda en la educación básica? La primera deficiencia con la que yo me encuentro en cuanto a esta reforma es que no se tiene todavía bien adaptado no se tiene todavía bien construido lo que es el ciclo de terminar un periodo en preescolar y llegar a uno de primero, ya que, por ejemplo, a mí en cuanto a la lectura, a mí me cuesta mucho trabajo. Ahorita en primer año a mí me marcan algunos rasgos de lo que mis alumnos ya deben de tener, lo que de ellos deben de emplear, pero ¿cómo lo van a hacer si todavía ni siquiera han aprendido a leer? Entonces, lo principal sería que se diera una inducción de lo que sería tercero de preescolar para ingresar al kinder. Ese es uno de los principales factores, ya que, ¿qué pasa? Aquí los niños llegan con una idea, hasta los mismos papás. ¿Cómo yo quiero que los niños adopten el cambio si hasta los mismos papás todavía quieren que se sigan manejando plastilina, rompecabezas y cosas así como en el kinder? Cuando en la primaria las competencias y lo que nos piden son otras cosas. Entonces yo quisiera que como que ahí se adaptara o se diera ya bien un proceso en el que los alumnos ya pudieran llegar a un primero y que no les cueste tanto trabajo ese trayecto, que ya no sea tan doloroso para ellos. Porque lamentablemente las exigencias de un preescolar a un primero de primaria pues ya son muy, muy diferentes. Muy bien, profesora Daniela, le agradezco mucho su tiempo pues con esto concluimos esta charla. Nos quedan muchas reflexiones por continuar, ya será en otra charla, pero sí podemos detectar que en los procesos de la práctica profesional de educación básica, pues siguen prevaleciendo muchas teorías como son las conductuales, muchas teorías como son las cognitivas y que sin embargo muy pocas de ellas son tomadas en cuenta con la seriedad que nos pide el desempeño en el aula. Las teorías humanistas pues también son muy importantes ya que efectivamente al ser humano, al alumno, perdón, se le tiene que ver como un ser humano y no nada más como un instrumento más para adornar el aula. Es la materia prima principal para el trabajo en el aula y sin alumnos pues no hay escuela y sin escuela pues no hay profesores. Entonces creo que tenemos que ir nosotros aprendiendo de los propios alumnos. Profesora Daniela, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.